La combinación de nuestra altura relativa, nuestra escasa experiencia y nuestra imaginación hace que cuando somos niños veamos el mundo como un lugar más grande y misterioso. Si ya creciste y sigues viendo las cosas más pequeñas o más grandes de lo que son, es probable que padezcas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Y en la cultura popular se cree que Lewis Carroll, el autor del libro, lo padecía y que se inspiró en sus propias experiencias para crear a Alicia. Hola gente, ¿cómo están? Si leyeron el libro de Charles Lutwidge, nadie lo conoce, ¿no? Bueno, su seudónimo era Lewis Carroll y el libro se llama Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, si lo han leído o leyeron el cuento versión resumida que hay para niños o vieron alguna de las muchísimas películas basadas en este libro, recordarán a una niña que sueña que persigue a un conejo blanco y en esa persecución descubre un mundo maravilloso donde cambia de tamaño varias veces y tiene que relacionarse con muchos personajes rarísimos para poder encontrar el camino de regreso a casa. Entre otras cosas, este libro nos enseña la importancia de cuestionar a la autoridad, que el carácter es más importante que la apariencia, que debemos aprender sin prejuicios y que debemos mantener una mente abierta ante lo desconocido. No puedo evitar recordar a Alicia que cuando era niño, mi mamá a veces me pedía que la acompañe al cementerio para ir a dejar flores a todos los familiares. Y desde mi casa en Trujillo, en Las Quintanas, hasta el cementerio de Miraflores, mi mamá me llevaba caminando. Y a mí me parecía que era muy lejos. Cuando venía a Lima y me quedaba en la chacra de mis tíos, que quedaba en Chacracerro, me parecía que el terreno era grande e interminable y que si me alejaba mucho de la casa me iba a perder. O pensaba que mi colegio era muy grande y que nos podíamos perder en el huerto. Sin embargo, cuando ya he crecido y al volver a ver a esos sitios, resulta pues que desde mi casa hasta el cementerio hay 950 metros y ahora hay 650 porque abrieron una puerta en el costado, que justo la puerta del costado da directo a los nichos donde están mis padres. También me di cuenta que la chacra tenía como 4 manzanas, ese era el terreno, y que el huerto de mi colegio era del tamaño de una manzana, era chiquitito. ¿A qué quiero ir con esto? A que nuestra percepción del mundo es distinta cuando somos niños. Las distancias nos parecen más largas de lo que son, los lugares parecen más espaciosos de lo que son. ¿Les ha pasado esto? Si les ha pasado, cuéntenme en los comentarios. Algunas de las razones por las cuales pasa esto son: la primera es nuestra altura relativa. Cuando somos niños, al ser más pequeños de estatura, comparados con los adultos, por ejemplo, percibimos todo más alto, los muebles nos parecen más amplios, desde nuestra perspectiva las distancias son más largas porque nuestros pasos son más cortos y además nuestro tamaño afecta la percepción de las cosas. Si vemos una rampa nos parece más empinada, si vemos un tobogán desde arriba nos parece mucho más profundo. Segundo, nuestra escasa experiencia. Nuestras referencias para hacer comparaciones son menores. Al evaluar las dimensiones, como no hemos viajado mucho, todo se reduce a un entorno limitado y por lo tanto no tenemos cosas más grandes, más largas, más profundas con las cuales comparar. Y tercero, nuestra imaginación. De niños, nuestra imaginación es mucho mejor, es más vívida. Prácticamente alucinamos un mundo fantástico y conforme desarrollamos nuestra experiencia, esta imaginación no sé por qué se va perdiendo. Deberíamos poder jugar como niños. El tema es que por eso a los niños les gusta mucho que les cuenten un cuento, porque cuando reciben la narración, el niño se imagina todo lo que pasa en el cuento, pero de manera vívida. Entonces,
Al crecer, nuestro desarrollo cognitivo hace que la percepción cambie y nuestro cerebro va adquiriendo una mejor comprensión o una comprensión más exacta de los tamaños, de las distancias, porque nuestra percepción ha cambiado en el tiempo. En resumen, la combinación de nuestra altura relativa, nuestra escasa experiencia y nuestra imaginación hace que cuando somos niños veamos el mundo como un lugar más grande y misterioso. Claro, si ya creciste y sigues viendo las cosas más pequeñas o más grandes de lo que son durante todo el tiempo, y además, bueno, no durante todo el tiempo, tienes esos episodios pues donde ves las cosas así, y además eres aficionado a las sustancias alucinógenas, mejor hazte ver, porque es probable que padezcas del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas, que es un síndrome real, cuyo nombre técnico es micropsia. Es un trastorno neuropsicológico infrecuente y alarmante que distorsiona la percepción visual de manera que los objetos se ven más pequeños de lo que realmente son. Si se perciben más grandes, se llama macropsia. Si se perciben más cercanos, se llama pelopsia. Y si se perciben más lejos, telopsia. Este padecimiento se asocia a migrañas, epilepsia, tumores cerebrales, lesiones cerebrales o el consumo de psicoactivos como el opio, el alcohol, la nicotina, la cafeína, la cocaína, la morfina, etc. Los psicoactivos son sustancias que se introducen al cuerpo por cualquier vía, bucal, nasal, intravenosa o cualquiera que les haga absorber la sustancia y que tiene un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos en sus funciones, siendo capaces de inhibir el dolor, modificar el estado de ánimo o alterar la percepción. También una excesiva actividad eléctrica que varíe el flujo sanguíneo en las partes del cerebro que procesan la percepción visual o las texturas puede causar este síndrome. El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas fue descrito por primera vez en 1882 por el neurólogo francés Jules Cotard y en la cultura popular lleva el nombre de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas porque se cree que Lewis Carroll, el autor del libro, lo padecía y que se inspiró en sus propias experiencias para crear a Alicia, porque veía las cosas más pequeñas o más grandes. Quienes padecen este síndrome pueden sufrir alucinaciones o ilusiones de expansión o reducción o distorsión de la propia imagen corporal, como la microsomatonoxia o macrosomatonoxia. Es decir, que el propio cuerpo o partes de este se encogen o se agrandan. Además, combinado con ciertas enfermedades neurológicas, se pueden experimentar alucinaciones visuales conocidas como liliputienses por los personajes en miniatura del libro de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver. Aunque la visión de quien lo padece no se ve afectada, es decir, no te estás volviendo ciego ni nada, ver a los objetos del tamaño y la forma alterada y además la percepción en la profundidad también se puede alterar, es decir, una distancia se percibe de un modo incorrecto. Por ejemplo, estás en un pasillo, en un pasadizo y te parece que es mucho más largo de lo que es, como en las películas de terror, ¿no? Que nos dan esa sensación, o que el suelo está demasiado cerca, como cuando éramos niños. También la persona puede perder el sentido del tiempo, que parece pasar muy lentamente. La falta de perspectiva espacial y temporal lleva a una distorsión de la velocidad. Por ejemplo, uno puede estar caminando normalmente en la realidad, pero cree que está avanzando muy lento y siente una desorientación abrumadora como cuando alguien está stoned. Si bien el síndrome puede afectar intensamente la vida de quien lo padece, el trastorno es temporal. Cada episodio dura entre 10 segundos y 10 minutos y dicen que se va solo pasados algunas semanas o algunos meses. Bueno, hay casos que son muy raros que se les va más lentamente.
¿no? Les dura más. Sobre las causas, algunos observadores sugieren un componente genético, es decir, es hereditario y que está relacionado con las migrañas. Además, se relaciona al uso de topiramato, que es un medicamento usado para tratar la epilepsia y prevenir la migraña. O también a la ingesta de tiramina, que es una monoamina que se encuentra en ciertos alimentos fermentados como el queso maduro, en plantas como las nueces, los frutos secos, en pescados, sobre todo en los pescados de la familia de las sardinas o en los huevos. La tiramina puede producir dolores de cabeza. Claro, ninguna de estas causas está totalmente comprobada. En la actualidad no hay un tratamiento efectivo. Generalmente se trata la migraña y o se prescriben dietas bajas en tiramina. Aparentemente el descanso es el mejor tratamiento. Como cuando empezó el COVID, pues, ¿no? Como los médicos no sabían qué hacer, ya dejan que se te va a pasar solo, así igualito. Claro, otra terapia eficaz es unirse a grupos de apoyo para compartir experiencias y saber que uno no está solo, como los grupos para drogadictos, alcohólicos o algún otro vicio, porque dicen que una pena entre dos es menos atroz. Y finalmente, si te gustan los superhéroes y te gustaría ser uno, tienes que tener cuidado porque el deseo de ser superhéroe es encontrar una superheroína. No vaya a ser que la encuentras y apareces en el país de las maravillas. Si te gustó este video, dale like y compártelo y suscríbete a este canal. Ya nos vemos en un próximo programa. Chao.